Tribal, según estemos trabajando, vamos a encontrar nomenclaturas como L' o LS que se refieren a las corrientes libres del soluto que se transfiere como tal. Luego encontramos entonces el proceso inverso, ¿ok? Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, si volvemos a los procesos de olemina, girbotol, que son procesos comerciales para remoción de dióxido de carbono, de compuestos de azufre, nos vamos a la segunda unidad, entonces ahora la transferencia tiene lugar del líquido al gas. Entonces, bueno, ingresa esa corriente de líquido enriquecido. Ahora enumeramos generalmente por convención de signo, ¿ok? Esta convención de enumerar así las etapas es la que maneja el texto guía, el texto de Seider, de referencia, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta, porque si de pronto acuden a otra bibliografía, tantos textos que hay, por ejemplo, Wanka, pueden encontrar numeraciones, formas de enumerar las etapas diferentes. De pronto todos lo enumeran igual, desde arriba hasta abajo de la misma manera. Pero Seider, Tribal trabajan de esta manera, ¿ok? Si estamos absorbiendo, empezamos por el tope, si estamos desorbiendo, empezamos por la parte inferior. Entonces ingresa este líquido que se encuentra rico, ¿ok? Si tomamos el ejemplo, rico en dióxido de carbono, compuestos de azufre. Irriga todo el empaque, el gas que va a actuar como agente despojador ingresa por la parte inferior, se pone en contacto las dos fases, ocurre la transferencia de masa y luego a la salida entonces tenemos un gas que ha sido, que se ha enriquecido con los compuestos que hemos removido y por la parte inferior sale un líquido regenerado que si esta unidad está acoplada al absorbedor, luego entonces pasaría a ser el solvente que utilizaríamos para el proceso. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Alguien levantó la mano? ¿No? Vale. Entonces debe ser un mensaje de conexión inestable. Es raro. Bueno, ¿cuáles son las principales diferencias que encontramos, no? Cuando estamos en el proceso de absorción, la línea de operación se encuentra por encima de la curva de equilibrio, ¿ok? La parte de arriba de la línea de operación o la parte superior corresponde a las condiciones de fondo, ¿ok? Es como si hiciésemos entonces, nos ubicásemos en este punto de la columna. En tanto que las condiciones de tope, si nos colocamos en este punto, se van a ver representados aquí, en la parte inferior como tal. Dicho de otra manera, ¿ok? Si nos vemos, déjenme cambiar el color del... Ok. Dicho de otra manera, ¿ok? Si esto representa el tope, entonces aquí vamos a encontrar, este es el punto X sub 0 y este es el punto Y1. Como este representa el fondo, ¿ok? Esto va a representar X sub n y este punto va a representar yn más 1. Entonces allí tenemos los dos puntos que identifican las corrientes de entrada y de salida del equipo para un absorbedor. Si estamos en presencia de un proceso de desorción o de despojamiento, ¿ok? Si los confunde la palabra desorción, ¿por qué digo que les confunde la palabra desorción? Porque más adelante en este tema vamos a hablar de absorción con D, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia de absorción con absorción? Primero que esto es un fenómeno que ocurre en el bulk, ¿ok? En el seno del fluido, en tanto que este va a ser un fenómeno superficial. No es solamente la letra D y la B. Segundo, que esto es un fenómeno que puede ser gas sólido, perdón, vamos a colocárselo aquí abajo para que no se confunda, pero de entrada. Primero que esto es un proceso gas líquido o líquido gas, ¿ok? Y en cambio la absorción es un proceso que puede ser gas sólido o líquido sólido. Entonces la fase o el agente en este caso que va a actuar como un agente extractor ahora es un sólido, en tanto que aquí puede ser un líquido o puede ser un gas. Entonces esas son las principales diferencias. ¿Qué sucede? Que este tipo de proceso de absorción tiene un proceso inverso que se llama también desorción. Entonces, como se llama desorción, una de las maneras de lidiar con esto, en términos de nomenclatura, es llamar a este tipo de proceso
despojamiento. Y de hecho, a los equipos comúnmente se le llama a esa segunda columna que veíamos, por ejemplo. Déjenme devolverme. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Este se llama, generalmente, este es el absorbedor. Y a esta columna se le llama despojador. En el argot de la industria generalmente se les dice la despojadora. Cuando uno habla, ¿dónde tiene lugar? En la despojadora. ¿Y qué es la despojadora? Ya en términos de operadores, de planta, en términos de ingenieros de proceso, uno dice la despojadora, ya uno sabe que está hablando de una columna donde hay un proceso de deabsorción, donde la transferencia de masa va de líquido a gas. Igual a las columnas de destilación, si hay una o dos, le llaman la destiladora 501, la destiladora 105, o sea, atendiendo al código que atienda. Es el lenguaje coloquial a nivel de planta. Bueno, entonces Profe, una pregunta. dígame. Profe, estos procesos que usted acabó de mencionar, el de el absorbedor y el de despojamiento, era despojamiento, ¿cierto? Sí, un despojador. Se representarían de igual forma en la parte gráfica, en el Sí, diagrama XY. sí, sí, igual, lo mismo. Es el mismo planteamiento matemático. Solamente les estoy trayendo un caso de estudio muy, yo diría que el caso de estudio más generalizado que hay de este tipo de procesos, pero es igual, ¿ok? Para este despojador que está acá, igual, identificamos igual la composición de esta corriente, perdón, aquí viene la del líquido que va entrando, aquí viene X sub 0, aquí va a estar 1, N etapas, entonces esta corriente, bueno, puse el N aquí abajo. N etapas, esta corriente que va ingresando va a tener una composición YN más 1. Esta que va saliendo, que es el líquido que ya se ha enriquecido, va a tener una composición que va a ser X sub N. Y el gas que sale aquí en la parte superior va a tener una composición Y1. Entonces ahí tenemos los mismos elementos. Solamente tenemos que calcular estas composiciones y proceder a su representación con el absorbedor. Y con el desorbedor lo mismo. Identificamos entonces esta corriente que entra acá, va a tener, ahora comenzamos a numerar 1 aquí y N acá. Entonces esta corriente ya lo que ajustamos es la nomenclatura para el proceso, pero el planteamiento, el análisis matemático es el mismo. ¿Cuál es la diferencia ahora para hablar en términos más reales, ¿ok? De este tipo de proceso, ¿ok? Que esto lo analizamos en función o bajo el principio de que solo se transfiere un compuesto, ¿ok? Pero aquí vemos que en los procesos reales tiene lugar la transferencia de muchos compuestos. De hecho, cuando vemos acá lo que es este diagrama general para los procesos de endulzamiento de gas natural, fíjense que se transfiere H2S, dióxido de carbono, sulfuro de carbono, disulfuro de carbono, perdón, este es disulfuro de carbono y este es, eh, se me olvidó, les debo el nombre. Sulfuro de carbono, perdón, sulfuro de carbono y disulfuro de carbono, atendiendo la nomenclatura, y estos son mercaptanos. Entonces, fíjense que son 5 compuestos, ¿ok? Entonces, a esto es lo que vamos a llamar posteriormente una absorción multicomponente, y esa es la última parte del tema, ¿ok? Pero el planteamiento se basa en lo que hemos analizado en términos de trazado una línea de operación o una línea de equilibrio. Vale, ¿responde eso a tu pregunta? Sí, profe, gracias. Bien. Entonces, ¿qué les decía? Bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, ahora la línea de operación se encuentra por debajo de la curva de equilibrio. Esta es la condición de fondo de la columna y aquí encontramos la condición de tope de la columna. Fíjense que son los mismos elementos de nuestro tema número 1, ¿no? Porque, como les dije, esos elementos nos van a acompañar a lo largo de todo el semestre. Bueno,
¿Cuáles son los elementos para el balance de materia? Recordamos entonces, podemos trabajar con fracciones molares. Para la fase gaseosa, esa fracción molar la podemos expresar como la relación entre la presión parcial que hay del compuesto y la presión total. Podemos trabajar en términos de relaciones molares. ¿Y qué es la relación molar? Esa relación molar viene definida como la fracción molar del compuesto que se transfiere entre la suma de todas las fracciones molares que no son el compuesto que se transfiere. O sea que eso va a ser igual a 1 menos YA. 1 menos YA es todo lo que no es el compuesto que se transfiere. Para la fase gaseosa, eso viene a ser la presión parcial de A entre la presión parcial de los demás componentes que no se están transfiriendo. Y tenemos la relación molar X sub A establecida para la fase líquida como tal, en los mismos términos. Tenemos los flujos, que ahora los establecemos en una base libre de soluto o libre del compuesto que se transfiere. Entonces, como es una base libre, va a ser igual al producto del flujo molar total que hay en el sistema, 1 menos Y, ¿ok? Donde Y es la fracción molar del compuesto que se está transfiriendo. Si estamos trabajando, por ejemplo, con relaciones másicas, el concepto es el mismo, solamente que estos flujos vienen representados en términos de masa, ¿ok? Para la fase líquida, L sub S es igual, es todo lo que no se transfiere en el sistema y es igual al flujo molar total por 1 menos la fracción molar del compuesto que se está transfiriendo.